Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Comenzamos entonces una nueva semana, la semana 4. Vamos a explicar la semana 4 y cualquier problema que tengan, cualquier pregunta que tengan, ustedes la realizan e interrumpen. No hay ningún problema en la interrupción. Entonces vamos a comenzar la semana 4. La semana 4 que es la famosa semana de el mercado. Todos hablamos del mercado, comentamos el mercado, el libre mercado, ¿no? Que algunos países no tienen mercado, que no tienen libre mercado, que no hay mercado, una economía de mercado, una economía de no mercado. Bueno, ¿qué cosa es el mercado? El mercado casualmente es una relación social de intercambio entre ofertantes y demandantes. Ya sabemos pues que el intercambio es parte de, parte de la actividad humana, porque no todos podemos producir todo lo que quisiéramos. Entonces, lógicamente, cada uno de nosotros va a producir una parte y va a intercambiar con otras personas. Por eso que el intercambio es algo con natural al ser humano. Ese intercambio originalmente se dio lógicamente como trueque. Ya sabemos que el trueque fue un problema. Y después, ya cuando se genera y se crea el dinero, entonces ya el intercambio se hace más sencillo, más fácil. Y entonces ya comenzamos a intercambiar. Y lo intercambiamos originalmente en la antigüedad. El intercambio se hacía lógicamente en un lugar físico. Se hacía en un lugar físico. Un lugar físico donde todo el mundo iba con sus productos a intercambiar, a comprar y vender. Por eso que los griegos definieron el mercado como un lugar físico. Pero en la actualidad no es solamente un lugar físico, es un lugar virtual, es una relación social de intercambio entre ofertantes y demandantes. Es por eso que ahora mucho se ha desarrollado las compras, ¿no? Por teléfono, o sea, solamente, ¿no? Las compras por teléfono, donde uno puede comprar alimentos, medicinas, ropa, una serie de productos, ¿no? Y entonces uno llama a la tienda a comprar una pizza, a comprar un pollo, ¿no? No conoce dónde está inclusive la tienda, no sabe dónde está, le contesta una persona, le envían el pollo, cuando llega a su casa el pollo, ustedes pagan, en ese momento hay un mercado. Es una relación entre ofertantes y demandantes. Pero ha evolucionado la sociedad y la tecnología y ahora hay casualmente la compra por internet, porque la compra por teléfono tenía sus limitaciones de una ciudad o una parte de la ciudad, ¿no? Pero ahora casualmente con el internet, nuestro campo de acción es el mundo. Podemos comprar cualquier producto en el mundo, medicamentos, libros, ¿no? Mobiliario, ropa. Entonces ahí pues no nos contesta una persona, sino nos contesta una computadora. Entonces la computadora nos contesta y nosotros le preguntamos, vimos en el catálogo, vimos en el libro si hay el problema. La computadora te va a responder si hay el producto y te dice cuánto mide, cuánto pesa y te pregunta si lo quiere o no, que se lo lleve por barco o por avión. No, por barco dura más de 30 días y por avión dura 3 días. Claro, lógicamente, ¿no? El pago son diferentes. Pero cuando te llega, pero el pago además no solamente es diferente, sino ya cuando acuerdan que se envíe el producto, tienes que pagar, hacer el pago vía tarjeta o vía... Y entonces te lo mandan por DHL, al tercer día llegan a tu casa, tocan la puerta y te entregan el libro. En el momento que entregan el libro, ahí se realiza el mercado. Ahí se completa el mercado, ¿no? Porque el mercado estaba solamente por una parte, pues el demandante que había pagado, pero no llegaba el producto. Entonces, casualmente es que eso es lo que más se ha desarrollado y con casualmente la pandemia, eso se desarrolló más. El mercado casualmente de delivery se desarrolló mucho, la gente no podía salir y el mercado por internet también se desarrolló mucho, ¿no?
Entonces, por eso, casualmente, el mercado es una relación social de intercambio entre ofertantes y demandantes. Este es los elementos de un mercado de competencia perfecta. Son 5 elementos que tiene un mercado, como ustedes pueden ver, ¿no? Esto que es casualmente la demanda, esta es la oferta, estos son los ejes, este es gráficamente un mercado, y acá está, pues, en el eje X está, lógicamente, las cantidades que uno puede comprar, en el eje Y está el precio, y, lógicamente, el bien o el servicio. Entonces, casualmente, ese es un mercado de competencia perfecta gráficamente diseñado y dibujado. Ya, ahora, los elementos, lógicamente, ya sabemos que son el objeto de intercambio, puede ser un bien o un servicio. Los ofertantes, que son los que ofertan casualmente, ¿no? Van a producir y ofertan casualmente, ofrecen casualmente el producto. Los demandantes son los que quieren comprar el producto. El precio es el valor monetario del producto que uno quiere comprar, que en un mercado de competencia perfecta supuestamente está dado por la oferta y la demanda, ¿no? Ese es el mercado de competencia perfecta. Ahora, la teoría económica mucho utiliza como base la competencia perfecta, pero vamos a ver de que muchas veces se, se utiliza la competencia perfecta, pero también la competencia imperfecta, ¿no? Porque la competencia perfecta es una competencia referencial, ¿no? No existe, nunca ha existido la competencia perfecta, nunca ha existido el mercado de competencia perfecta, solamente es un conjunto de elementos referenciales que lo planteó Smith para que los productores no abusen de los consumidores. Eso es lo que plantea Smith, ¿no? Ya. Ahora, el mercado. El mercado ya sabemos, pues, que se encuentra en la división de la actividad productiva. No todo el mundo puede producir todo lo que necesita y entonces tiene que intercambiar. Es por eso que en el mercado hay un ofertante y un demandante y viceversa, ¿no? Se intercambia casualmente los productos que uno quiere comprar o que uno quiere vender. Intercambio natural. Entonces, todos los días nosotros, ¿no? Ejercemos actitudes de mercado, porque al subir a un micro estamos comprando un servicio. O sea, todos los días, sin darnos cuenta, aplicamos la concepción del mercado, porque basta trasladarnos, pues, de la casa a la pre y tomar un ómnibus, o tomar un micro, o tomar un colectivo. Ese es el mercado. Ustedes son los demandantes y el micro es el ofertante, ¿cierto? Aparte que si además compran lapiceros, tienen que comprar, ¿no? Hojas, después en el intercambio tienen que comprar sus sándwiches, ¿no? O su agua gaseosa. Ese es un intercambio, ese es un mercado. Están comprando gaseosa, es un mercado. Están aplicando los conceptos y están aplicando casualmente un mercado. Están intercambiando ofertantes y demandantes. Clase de mercado. Mercado de productos. Según el volumen transado, es el mercado mayorista. Que ya sabemos que el mercado mayorista que tiene Lima es el mercado de Santa Anita, el terminal pesquero. Y como su nombre lo indica, pues se compra en grandes cantidades. Mayormente lo que compran son pues ¿no? Los minoristas, los de las tiendas, los de los restaurantes, ¿no? Para los restaurantes pues compran el mayorista todos sus productos, ¿no? Ese es el mercado de Santa Anita. El mercado minorista casualmente es el que compramos todos nosotros, porque compramos, ¿no? Una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? Una, dos o tres productos, ¿no? Cuando compramos el pan, compramos 5 panes, 6 panes. Cuando vamos al mercado, compramos pues medio kilo de fideos, 1 kilo de papas. Entonces son, lógicamente, cantidades pequeñas, ¿no? Cantidades pequeñas. Ese es el mercado minorista, ¿no? Que es el que más usamos, ¿no? El mercado minorista es el que más usamos. Las personas comunes como Azusa. Después viene el mercado de productos. Según el acceso al mercado. Mercado abierto. Los mercados abiertos son casualmente, ahora, cuando se habla de mercado,
hemos visto los elementos, el ofertante, el demandante. Muchas veces las características lo da el ofertante, mayormente el ofertante, es el productor, el ofertante. Mercado abierto casualmente son los mercados más comunes y que se caracterizan porque no hay restricciones para el ingreso de compradores y vendedores, ¿no? Sobre todo de compradores, ¿no? O sea, es una panadería, una ferretería, supermercado, donde cualquiera puede comprar. Lógicamente, no, el único requisito que se requiere es tener dinero. Pero como le decía yo anteriormente, la teoría económica se basa en la teoría neoclásica. Y se supone que la teoría neoclásica hay ¿cómo se llama? Pleno empleo. Entonces, si hay pleno empleo, todo el mundo tiene ingresos, ¿no? Pero en la realidad, lógicamente, es que puede haber mercados abiertos, pero mucha gente no pueden entrar, sí, pueden ver los productos, pero no los pueden comprar. O sea, no se cumple el mercado, porque el mercado es intercambiar. Entonces, hay mucho que se llama la teoría de la vitrina, donde hay mucha gente que va a muchas tiendas solamente a ver los productos. No tiene el dinero para comprar. Inclusive se prueban los productos, ¿no? No lo van a comprar. Se prueban los productos, no lo van a comprar. No se cumple el mercado. O sea, si una persona se prueba el producto y no lo compra, obviamente no se ha realizado el mercado. Ojo, no se ha realizado el mercado. Ahora, el mercado cerrado. El mercado cerrado es casualmente cuando usualmente el ofertante pone restricciones. Usualmente el que pone en los libros es casualmente la bolsa de valores, el mercado de valores, donde se compra y vende acciones, se compra bonos. En este mercado es cerrado porque no todo el mundo puede ir a comprar o vender, no puede intercambiar, ¿no? Tienen que ser personas especializadas, tienen que ser los agentes de bolsa. Y si uno quiere comprar una acción, un bono, le tiene que decir a un agente de bolsa que se lo compre, ¿no? Si uno quiere vender una acción o un bono, tiene que decir a un agente de bolsa que se lo venda. Uno no puede comprar o venderlo directamente, ¿no? Ahora, pero hay muchos mercados cerrados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren almorzar en el Club Nacional, donde hay un restaurante, una cafetería adentro, no te dejan entrar pues, porque no eres socio del club, no eres socio del club, entonces no te dejan entrar, y cerrado, ¿no? O hay una serie de bazares de instituciones, de la policía, del ejército. Entonces, si tú vas a un bazar que es de la policía y no eres policía o no eres pariente de policía, entonces no te dejan entrar, no te van a vender nada. Entonces es un mercado cerrado, que usualmente lo, lo determina esta singular actitud, el ofertante, ¿no? El ofertante es el que no te permite, lógicamente, entrar. Eh, Ahora, esas son las cuestiones legales. Las cuestiones ilegales, desgraciadamente, por el racismo, que todavía es muy grande en el Perú, hay instituciones, sobre todo restaurantes, cafés, cafeterías, donde impiden el ingreso a una serie de personas, por la cuestión solamente de la pigmentación de la piel, ¿no? O por la forma, o por casualmente, la expresión, la forma de vestir de una persona, no lo dejan entrar, ¿no? Eso es una cuestión ilegal que vamos a ver, ¿no? Es un mercado cerrado, es un mercado cerrado. Clase de mercado, seguimos con el mercado de productos. Según el periodo de atención, mercado permanente. El mercado permanente casualmente es cuando usualmente los ofertantes tienen un horario para vender. Venden todo el año, sí, pero tienen un horario y los días que venden durante la semana. Hay una serie de empresas que solamente venden de lunes a sábado, no venden los domingos, ¿no? Y no solamente venden de lunes a sábado, sino que tienen horarios. De lunes a viernes un horario y sábado otro horario, trabajan mediodía.
pero es un mercado permanente porque trabaja todo el año con sus horarios respectivos. Pero hay otros casualmente que son abiertos permanentemente, ¿no? Que están las 24 horas del día, los 365 días del año abiertos. Tienes el tambo, dice que están abiertos todo el día. No sé si estarán abiertos todo el día, o todo el año. Pero están pues los grifos de gasolina, están abiertos todo el año. ¿No? Las clínicas particulares están abiertas todo el año. Además también los hospitales públicos también están abiertos todo el año, ¿no? Las funerarias están abiertas todo el año. Algunas farmacias, la farmacia universal está abierto 24 horas al día. Entonces hay una serie de eh, eh, ofertantes que te ofrecen todo el día, ¿no? Gran parte, lógicamente, no te ofrecen todo el día, ¿no? Te ofrecen en determinadas horas, pero es permanente en el sentido de que en sus horarios, ¿no? Sí atiende y atiende todo el año, ¿no? Ya. Ahora, mercado temporal. Mercado temporal, casualmente, el mercado se constituyó en un mercado temporal, porque le decía yo de que en un inicio, casualmente, cuando ya surgió el dinero, entonces las personas iban a un lugar a intercambiar, a comprar y vender. Y hasta ahora sucede eso. En la sierra sucede, ¿no? Determinados días de la semana hay el mercado de animales, ¿no? En determinado lugar. Uno va y puede comprar caballos, puede comprar cerdos, puede comprar una serie de cosas. Compra y vende, ¿no? Y solamente un día, ¿no? Además, en la antigüedad, cada pueblito tenía su día de feria, que casualmente, iban los ofertantes a vender una serie de productos que no produce pues el pueblo. Los pueblos no producían una serie de cosas, iban con una serie de productos nuevos, pero tenían un día determinado. No todos los días iban, sino un día determinado, ¿no? Un mercado temporal. Entonces, en una zona, cada pueblo tenía un día, de lunes a domingo, o cada 15 días, ¿no? O cada semana, cada 15 días, depende, ¿no? Dependía, ¿no? Y hasta ahora sucede así, ¿no? Por ejemplo, el más famoso, uno de los más famosos ferias en el interior del país es la feria pues, que hacen en Huancayo, ¿no? Todos los domingos. Eh, Paralela a la avenida principal, como 5 o 6 o 10 cuadras, llegan, bajan de lugares, llegan de una serie de comunidades a vender sus productos, ¿no? Y entonces ya sabe la gente que el domingo es día de feria y bajan las comunidades a comprar cosas que ordinariamente no hay, ¿no? Pero además también venden artefactos y todo lo demás, ¿no? Pero en las ciudades casualmente se han generado las ferias para determinados acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, las ferias escolares, ¿no? Marzo, la feria escolar, pues, de cajón, ¿no? En marzo comienzan las clases, entonces 1 o 2 semanas antes de las clases se hacen las ferias, ¿no? Pero después la feria por el Día de la Madre, la feria por Navidades, por Año Nuevo, por 28 de julio, ¿no? Por las fiestas patrias se hacen las ferias eh, temporales, ¿no? Que duran 2 semanas, una semana, o dura un día. Caso hay muchas ferias que solamente duran un día nada más, ¿no? Esas son las ferias. Mercado de productos. Yo el aspecto legal. Mercado formal. Mercado formal es casualmente cuando usualmente los ofertantes, o sea, las empresas ofertantes, ¿no? Cumplen con todas las normas exigidas por la sociedad, por el país o por la ciudad. Cumplen todas las normas. Entonces pueden ofrecer sus productos porque cumplen con todas las normas, ¿no? Esos son los llamados mercados formales, ¿no? Que es casualmente un supermercado, es un mercado formal, una panadería es un mercado formal, una farmacia es un mercado formal, ¿no?
porque cumple con todas las normas para vender su producto, ¿no? Es el mercado formal. Usualmente es el ofertante, es el que, ¿no?, tiene que cumplir con una serie de normas. También puede darse que el demandante para comprar cumpla con normas. En el caso de, si tú quieres comprar un arma, tienes que estar, primero sacar tu permiso, ¿no? Eh, Tu permiso casualmente para portar armas y poder comprar. Entonces, si tú vas a una tienda y no tienes permiso, ¿no? No te van a vender, no te van a vender, ¿no? Entonces, pero es el mercado formal, que cumple con todas los requisitos que exigen y depende pues del producto, ¿no? Si es un producto de alimenticio, tienes que cumplir con una serie de normas con una serie de casualmente normas sanitarias, ¿no? Que tienes que cumplir, pues, ¿no? Tienes que tener congeladora, tiene que haber un montón de cosas. O si es casualmente también un restaurante, tienes pues que tener la cocina en perfecto estado, no puede pues haber cosas malogradas o animales o cosas oxidadas, entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Depende pues de lo que se ofrece y lo que se vende, pero tienes que cumplir con la norma. Esos son los marcos. Bueno, en el Perú, pues, desgraciadamente en el Perú, los ofertantes y las empresas, la mayoría de empresas no son formales. Solamente 10 a 15% de empresas son formales, ¿no? Que cumplen con todas las normas, ¿no? Mercado informal. Casualmente, el mercado informal es aquel mercado donde el ofertante no cumple pues con las normas, con los requisitos que exige pues la ciudad o el país, ¿no? O la región, no cumple. Y entonces, lógicamente, es un mercado informal, porque no cumple con nada. Ahora, lógicamente que el demandante puede comprar, y eso es lo que pasa. Ya sabemos que en nuestro país lo que prima es el mercado informal, ¿no? Donde la mayoría de ofertantes no cumplen con las normas, con los requisitos que exige casualmente la ciudad o que exige el país. Y somos un país informal. El 92% de las empresas, microempresas, son informales. El 75% de las empresas, de los trabajadores, son informales. Ayer acaba de salir la presidenta a decir que hay 10 millones de informales. 10 millones de informales. Estaba haciendo una institución sobre la cuestión informal, pero hay 10 millones de informales en el país. Entonces, lógicamente que eso es un problema porque no cumple con las normas sanitarias, genera pues enfermedades, o casualmente a veces no te venden cosas falsificadas o cosas que no son adecuadas, ¿no? Ese mercado informal. El Perú es un gran mercado informal. Ahora, lógicamente en todo el mundo hay mercados informales, ¿no? Pero el problema pues, en el Perú es altísimo, pues, ¿no? En otros países industrializados puede ser pues el 5% de informal, ¿no? Acá somos pues el 90% informal. Entonces, lógicamente la diferencia es muy grande, ¿no? Somos un gran mercado informal. Ahora, mercado de productos. Según el aspecto legal, mercado ilegal. El mercado ilegal mayormente lo da el producto que se transa, el producto que se compra o vende, ¿no? El mercado ilegal cuando se vende o se compra un producto ilegal. Los productos ilegales pues son casualmente, ¿no?, las drogas prohibidas, pero no solamente es el contrabando, las cosas robadas, ¿no?, las cosas falsificadas. Y entonces, pues, el problema es de que
Es muy grande el mercado ilegal en el Perú. Y está, viste, todo el mundo, San Jacinto, donde venden repuestos y piezas de automóviles. Usted puede encontrar pues en la puerta de su carro, pues, ¿no? Y sabe perfectamente que esa puerta es de un automóvil robado, pues. O sea, encuentran las piezas, ¿no? Pero sabe, es igual. Las cosas robadas, un celular, los celulares se compran, ¿no? Y son robados. Inclusive, desgraciadamente, ese celular puede ser robado y haber sido asesinado, pues el dueño la legislación no pena que compra algo robado, ¿no? Pero legalmente el que compra algo robado, ¿no? Un celular al cual mataron al dueño del celular para robar el celular. El que compra el celular debería ser un cómplice del asesino, un cómplice del asesino. Bueno, no hay legislación, parece que no van a sacar tampoco. Bueno, entonces ese es casualmente el mercado ilegal, el mercado negro. El mercado negro se genera cuando el gobierno hace control de precios, cuando controla precios el gobierno. Cuando el gobierno controla precios, se genera un mercado negro, un mercado racista, un mercado negro, ¿no? Ahora, el problema es que en la vida cotidiana, en los noticieros, en los periódicos, en la televisión, en las revistas, sale puede que encuentran una casa donde había encontrado droga, ¿no? Marihuana, han encontrado, mercado negro. Encuentran pues casualmente una casa donde se constituye un prostíbulo, mercado negro, un prostíbulo ilegal, mercado negro, ¿no? Una tienda donde venden cosas robadas, mercado negro. Entonces, en la cuestión periodística, sobre todo en la cuestión de noticias, a muchas cosas le llaman mercado negro. Pero ojo, en la teoría económica solamente es mercado negro cuando los gobiernos controlan precios y por ese control de precios se genera un mercado negro. Se genera un mercado negro. Solamente eso. En la teoría económica es eso. En lo otro es casualmente una concepción vulgar, común, ¿no? Que no dentro de la teoría económica no calza, no es, no está considerado dentro de la teoría económica. Ya. Mercado de factores. Ya sabemos que los mercados de factores son tierra, trabajo y capital. Entonces, todos los factores también van a ser comprados, van a ser vendidos. O sea, van a estar en un mercado. Va a realizarse mercado con esos factores. Y se puede realizar todo tipo de mercado. O sea, ¿no? Por ejemplo, veamos. Mercado. Mercado de factores. Capital. Capital ya sabemos que son maquinaria, instalaciones y equipos, ¿no? Entonces, puede haber, lógicamente, un mercado legal, formal, donde te venden maquinarias, una motoniveladora, una grúa, un camión, una camioneta, una computadora. Esos son legales y formales, ¿no? Para hacer una empresa, lo que necesitas, ¿no? Instalaciones, pero también, desgraciadamente, puede haber un mercado de maquinaria robada, de camiones robados, de camionetas robadas, que son un mercado ilegal, ¿cierto? O camionetas reparadas informalmente. Camionetas reparadas informalmente, que son reparadas y lógicamente con poco kilometraje se valora de nuevo.
que tiene fallas la máquina, pero se adecua para que uno la compra y después es un engaño, una estafa, ¿no? Es casualmente, ¿no? ¿no? Además, hay tiendas informales donde venden, pues, maquinaria usada, maquinaria robada, maquinaria de contrabando, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo. Eso es casualmente capital. Herramientas, pues, robadas, cualquier cantidad de herramientas robadas, ¿no? En la cachina, ya usted pone la cachina, vende cuestiones robadas, pero vende cuestiones también legales, pero también hay cosas robadas. Y la gente compra. El factor de tierra es lo mismo, ¿no? Porque a veces tú compras una casa formal, legal, pero después resulta que compras una casa y después tienes problemas porque la casa, pues, o no tiene título de propiedad, o falsificaron el título de propiedad, o casualmente suplantaron. Esa es la típica, ¿no? De la suplantación, ¿no? O alquilan una casa, te pagan por un año, ¿no? Y falsifican una serie de cosas y al medio año la venden, ¿no? Entonces, esa es una cuestión ilegal. Pero, por ejemplo, en Lima, en el Perú en general, en Lima en particular, hay muchas casas informales. La mayoría de casas son construidas informalmente, sin ningún soporte técnico. Es por eso que, por desgracia, la mayoría tiene problemas estructurales. Como ustedes saben, estamos en una zona sísmica. Por desgracia, cuando haya un terremoto, todas esas casas, ¿no?, construidas en forma informal, informal, en terreno muchas veces ilegal, ¿no? Desgraciadamente se van a derrumbar. O casualmente, son casas, son casas casualmente, ¿no? Se han construido informalmente, ¿no? Un albañil que ha supuesto no ha hecho el estudio de suelos, porque hay muchas zonas donde se ha construido donde el suelo es totalmente, ¿no? Totalmente blando, ¿no? Y cuando hay un movimiento, desgraciadamente la casa va a venir abajo. Bueno, es igual que la tierra de cultivo. Hay mucha gente que ha hecho incendios para casualmente deforestar. Mucha gente ha hecho deforestar. Para mucha gente casualmente que vende pues terrenos que no son su propiedad, hacen invasiones. Ahora, es informal cuando hacen invasiones en tierras heridas del Estado. Esas son invasiones. Pero son ilegales cuando tú invades terrenos que tienen propietarios. Son terrenos que tienen propietarios. Tú no puedes invadir, eso es ilegal. Es por eso que ustedes han visto algunas veces, si pues el propietario tiene que hacer un juicio para desalojar pues a toda la gente que está ahí. La gente que ha hecho pues sus casas rudimentarias, pero ha hecho, ¿no? Entonces vienen y se la traen abajo. ¿Por qué? Es ilegal, ¿no? Y en el caso de las tierras de cultivo también, ¿no? Cuando muchos no tienen pues título de propiedad. Efectivamente, pues la gente no se preocupaba en la posesión nada más. Y la posesión venía de padre a hijo, de hijo a hijo, de hijo a nieto, o de abuelo a nieto. Era posesión nada más, ¿no? Y los linderos lo habían hecho pues los abuelos, entonces cuando ya los nietos quieren sacar el título de propiedad y quieren ver los linderos y todo lo demás, hay un montón de problemas, ¿no? Entonces muchas veces son terrenos ilegales, en otros son terrenos informales, solamente posesionados, es de posesión, nada más ha habido posesión del terreno, ¿no?
Ya. Después viene casualmente el trabajo. El trabajo ya sabemos, pues, de que casualmente, y hemos dicho de que la presidenta ayer en una reunión ha dado la información de que hay 10 millones de trabajadores informales. 10 millones. Solamente 5 millones son formales. 6 millones de informales, ¿no? Porque el 93% de las empresas son informales. Y lógicamente una empresa informal va a contratar trabajadores informales, ¿no? Donde tienen jornada, pues muchas veces más de 8 horas, le pagan menos salario mínimo. Y eso es lo que sucede en cuanto al trabajo, ¿no? En cuanto al trabajo. Entonces, en capital, en la tierra, en el trabajo, hay todo tipo de mercado. Mercado formal legal. O sea, hay una serie de variaciones. O sea, mercado formal y legal, ¿no? Mercado, casualmente, mercado, compra y venta de en forma informal. Después hay tierra, trabajo y capital ilegal, porque los que trabajan en una mina ilegal son trabajadores ilegales, son trabajadores ilegales, ¿no? Y después hemos visto en la clase pasada el problema de la esclavitud moderna, también el problema de la esclavitud moderna, ¿no? Competencia perfecta. Hemos dicho casualmente que la teoría económica muchas veces se basa en los conceptos de la competencia perfecta. La competencia perfecta es, ¿no? Es un planteamiento referencial, ideal, que nunca existió, ni nunca va a existir, porque no hay pues una sociedad perfecta. Si no hay una sociedad perfecta, menos va a haber un mercado de competencia perfecta. No lo va a haber, ¿no? Entonces, casualmente, lo ponemos acá, porque vamos a ver una serie de casos, ¿no? De la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Entonces, decíamos nosotros que la competencia perfecta lo plantea Smith para que no se abuse, que no abusen los empresarios, los capitalistas, que decía, de los consumidores, ¿no? Debería ser así la sociedad, así debería ser el mercado. Y plantea pues que el mercado donde el precio equilibra el mercado se determina de acuerdo con la ley de oferta y la demanda. Porque eso, hay muchas empresas, ninguna de las cuales, hay muchos ofertantes y demandantes, ninguno de los cuales puede influenciar en el precio ni en el volumen. Son pequeñas, son pequeñas. Entonces, ninguno va a influenciar ni en el volumen ni en el precio. Ahora, pues la competencia imperfecta es lo contrario. La competencia imperfecta hay casualmente pequeñas, medianas, grandes y súper grandes empresas. ¿Sí? Y que sí influyen en el precio y sí influyen en la cantidad. Esa es la imperfecta. Esa es la real. Esa es la que ahora vivimos. Esa es la que, esa es la que se da en todos los países. En Perú también, ¿no? Dice que el mercado donde el precio equilibrio está determinado por la ley de la oferta y la demanda. Ojo, dice en competencia perfecta en un mercado referencial, el mercado real, el precio lo determina la empresa de acuerdo a sus costos, a su margen de ganancia, usualmente. El consumidor casi no tiene injerencia
En cuanto al precio, solamente en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones, ¿no? Pero usualmente el consumidor, si uno va al supermercado, no va a decir pues que le vendan a menor precio, porque ahí el supermercado tiene el precio de todos los productos. Pero en los mercados también todos los productos tienen su precio. Para poder haber discriminación, eso es otra cosa, ¿no? Eso vamos a ver posteriormente. Entonces, lógicamente, es por eso casualmente que sí, el precio lo determina la oferta y la demanda. Lógicamente, todas las empresas son precios aceptantes. De todos los precios aceptan ese precio, ¿no? Este precio es determinado por el mercado, o sea, oferta y demanda, pero lógicamente eso es ideal. Pero en la realidad, el precio lo determina el ofertante por el mismo producto, de acuerdo al lugar, al local. Hay diferentes precios del mismo producto, la venta del mismo producto. Es igual, la gasolina. Ustedes van a diferentes grifos, la gasolina tiene diferente precio. Es la misma gasolina. ¿Cómo se explica que tenga diferente precio? Es la misma gasolina. De ahí comienzan a decir pues, que son de acuerdo al lugar, ¿no? Si tú vas a un grifo de San Isidro, vale más caro que si vas a un grifo pues, ¿no? de San Juan de los Ganchos, ¿no? Es la misma gasolina, pero vale un sol más. Entonces, lógicamente que eh, en la competencia perfecta, en la realidad, el precio lo determina la empresa, usualmente de acuerdo a un margen, más de acuerdo al costo, más un margen de ganancia. Ya. Ahora, es por eso que se dice que lo determina la oferta y la demanda, es como si todos los ofertantes, todos los demandantes decidieran el precio, ¿no? Es decir, todos casualmente, todos determinan el precio, entonces todo el mundo va a aceptar el precio. Bueno, libre movilidad de factores, tanto el capital como el trabajo. Libre movilidad de factores. ¿Qué significa? Esta concepción de capital y competencia perfecta se dio pues en 1760, 1780, ojo, 1700, ¿no? Entonces, casualmente, si las empresas son pequeñas, no se requería grandes inversiones. Con pequeñas inversiones podías abrir tu pequeño negocio, abrir tu pequeño negocio. Entonces, entonces, eso es la libre movilidad de factores. Entonces, son pequeñas empresas que necesitan pequeñas inversiones. Entonces, libre movilidad de factores. Pero, ¿qué significa eso además? De que un empresario consideraba que la carpintería, hacer muebles, era un gran negocio y generaba una gran ganancia, se dedicaba a hacer muebles. Pero además, otro capitalista veía que había mucha ganancia en hacer muebles, entonces se pasaba a hacer muebles. Otro tercer capitalista se dedicaba a hacer muebles también. Otro cuarto capitalista se dedicaba a hacer muebles. Y así una serie de capitalistas entraban porque se suponía que era una gran ganancia hacer carpintería, hacer muebles. Pero como entraban una serie de inversionistas, la oferta crecía y entonces
las ganancias disminuían. Entonces, ¿qué pasaba? El empresario, al ver esa situación, que ya hacer muebles no era negocio, un gran negocio, se cambiaba a la zapatería. Entonces, que hacer zapatos, botas, botines, zapatos, una serie de zapatos, era negocio y generaba buena ganancia. Entonces se pasa a hacer zapatos, a la zapatería, pero un segundo capitalista también se pasa al ver que era mucha ganancia la zapatería, se pasa también a la zapatería. Un segundo se pasa, un tercero se pasa, un cuarto se pasa, un quinto se pasa, sucesivamente hasta que un montón de capitalistas se meten a hacer zapatos, hay mucha oferta y entonces, si hay mucha oferta, caen los precios, cae la ganancia. Y entonces el capitalista dice, ya no es negocio hacer zapatos, entonces me voy a la panadería. La panadería es el negocio. Y entonces la panadería estaba dando buen dinero, entonces se va a hacer panadería, pero otros capitalistas que también ven que la panadería dan dinero, también se pasa a hacer panadería. Un tercero se pasa, un cuarto se pasa, un quinto se pasa, y de nuevo la oferta de la panadería es muy grande, entonces baja el precio, baja la ganancia, entonces, así sucesivamente, ¿no? Movilidad de factores. Pero así como el empresario cambiaba de rubro de negocio, cada vez que veía que no ganaba, no iba a ganar mucho, los trabajadores también hacían lo mismo. O sea, con ese empresario, los trabajadores que habían comenzado haciendo muebles, cuando el empresario pasa a hacer, lógicamente, ¿no? A hacer carpintería, se pasa a hacer zapatería. También los trabajadores se pasan a hacer, entonces, se pasan a hacer zapateros. Después se pasan, ¿no? Se pasan a hacer panadería y todos los trabajadores se vuelven panaderos. O sea, como ustedes comprenderán, es una cuestión pues muy ideal. Todo el mundo es todista. En la actualidad, pues, no todo el mundo puede ser todista. Casualmente estudiamos una profesión porque no vamos a aprender de todo, no vamos a saber de todo, no vamos a resolver problemas de todo, de todas las áreas. Es imposible. Solamente vamos a resolver el problema de nuestra área. Entonces, por eso se dice que hay libre movilidad de factores. En la actualidad no hay libre movilidad de factores, pues. Uno que está metido, pues, en la panadería mismo, en la panadería, que da bastante dinero, cuyos dueños son mexicanos. No sea pasar, pues, de la noche a la mañana, ¿no? A hacer muebles, ¿no? A hacer muebles. O a la panadería, o a la zapatería, no se va a pasar. Eso no es cierto, ¿no? Ahora, después dice que hay, ¿no? Información perfecta tanto de ofertante como demandante. En la antigüedad, esto, teóricamente, pues, el ofertante sabía todo sobre los consumidores. Cuántos son sus ingresos, cuánto van a determinar la cantidad de dinero para casualmente comprar pan, ¿no? Y además los consumidores sabían todo lo del dueño, todo lo de la empresa, cuál era su costo, cuál era su ganancia del empresario, ¿no? Todo eso sabían. Cosa que como ustedes ven, eso no es cierto, ¿no? Ustedes creen que pueden saber una serie de información del empresario, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto es una cuestión ideal, una cuestión casualmente referencial, es una cuestión referencial, ¿no? Porque casualmente lo que sucede es esto. Esta es la competencia perfecta. Esta es la competencia perfecta, donde hemos dicho, donde no solamente hay pequeñas, hay medianas, hay grandes y hay super grandes empresas, que además no producen un producto homogéneo, sino que es diferenciado. Además, ¿no? El precio no está determinado por oferta y demanda, sino el precio está determinado
por los costos más un margen de ganancia de los empresarios, ¿no? Y casualmente las empresas super grandes que hay, sí pueden influenciar en el precio, en la cantidad y en el volumen de producción. Puede ser el cuadro de producción, el volumen. ¿No? Entonces, ya sabemos que muchas empresas pueden influenciar en el mercado, pueden influenciar. ¿No? Ahora, la competencia perfecta es lo que existe actualmente, lo que vivimos actualmente, ¿no? Tienen la capacidad de influenciar en el precio, lógicamente por eso generan monopolios, oligopolios, competencia monopolística, por el lado de la demanda, monoxomios y oligoxomios. Entonces, esa es la competencia imperfecta. Entonces, ahora vemos, fallas del mercado. Fíjense la teoría de fallas del mercado. Dice, según la teoría económica, dice casualmente que la falla del mercado es cuando el mercado no es pues de competencia perfecta, no es competencia perfecta. O sea, todas las fallas se generan casualmente porque la asignación de bienes o servicios no es eficiente, ¿no? Todas las economías de mercado tienen imperfecciones que provocan males como una contaminación excesiva, desempleo, situación extrema de pobreza y de consecuencia. O sea, es parte del paisaje eso, ¿no? Que haya extrema pobreza, que haya mucha riqueza, que haya desempleo, es parte pues, del sistema, es parte del capitalismo, o sea, es normal, dice eso, es normal, ¿no? No es cierto, pues, de que todo el mundo tiene empleo, ¿no? Que no hay pobreza, que no hay riqueza, que todos son, ¿no? Tienen lo suficiente para vivir, nada de eso. Es por eso que dice la teoría económica que cuando no es perfecto es porque hay fallas, ¿no? Entonces, y casualmente tiene que reconocer de que el Estado como institución va a superar, va a corregir una serie de fallas del mercado. Entonces, lógicamente, esas son las fallas del mercado, ¿no? Pero las fallas del mercado casualmente son cuando, y entonces, ¿qué son? Las fallas del mercado son externalidades, ¿no? El mercado falla cuando hay externalidades, dice, ¿no? Se presenta casualmente cuando la producción genera costos negativos o costos positivos, ¿no? Y dan lugar a beneficios o perjuicios a la sociedad. Pero eso casualmente se sabe porque somos una sociedad imperfecta y lógicamente genera, toda producción genera polución, toda producción genera residuos, toda producción genera casualmente inconvenientes, es natural. Entonces, la producción entonces va a generar, va a generar males a la sociedad o va a generar bienes a la sociedad. Entonces, generalidades, generalidades negativas. ¿Qué son las que hay más? ¿Por qué hay más? Por casualmente el principio de la racionalidad económica, que hemos mencionado, que los empresarios lo que buscan es ganar más, con el mínimo costo. Entonces, ojo, reducir la externalidad es un costo. Entonces, el mercado produce una cantidad mayor de lo que es socialmente deseable. Es demasiado ruido, demasiado humo, demasiada contaminación.
genera la sociedad, generan las empresas, y entonces lógicamente que hay que minimizarla y hay que volverla a su posición de origen. Pero eso requiere pues inversión en la empresa, requiere costos en la empresa, ¿verdad? Lo que se puede internalizar una externalidad mediante un impuesto. O sea, se puede cobrar un impuesto para que no sea tan negativa. Pero casualmente el ejemplo más común, más corriente, es el famoso ejemplo que tienen dos administradores de negocios. Entonces, mayormente, el ejemplo que siempre pone es una discoteca que está en una zona urbana. Ya sabemos que una discoteca pues, que comienza a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, la bulla es tremenda. Entonces, casualmente, genera problemas a la sociedad. No lo deja dormir, pues, a cuatro cuadras a la redonda, no deja dormir a las personas. Y esa es una externalidad negativa, ¿no? Ahora, externalidades positivas casualmente es cuando, si uno vive en una casa y al frente hay un muladar, hay una zona baldía. Entonces, ¿qué pasa si una empresa pone ahí un jardín, pone un parque? O el Estado pone un parque o pone casualmente, pone juegos infantiles, cancha de fulbito, de tal manera que, ¿no?, los de la zona puedan ahí tener espacios culturales, espacio de juegos, ¿no? Y entonces, lógicamente, ese es positivo. Esta realidad que ha traído el empresario es positivo, ¿no? Porque ha traído casualmente un bienestar a la sociedad. Entonces, eso es mayormente, ¿no? Un jardín que se pone, había terrenos baldíos donde casualmente la municipalidad ha puesto un parque, juegos de niños, o para fulbito, para básquet, para hacer gimnasio. Eso lógicamente es una externalidad pues positiva, ¿no? Que ha traído, ¿no? La empresa ha puesto eso. En muchos países se exige casualmente que, por ejemplo, las empresas grandes que van a tener casualmente grandes construcciones, les exigen casualmente un porcentaje áreas verdes, de áreas verdes. O sea, no puede ser, pues, no puede ser solamente edificios, no puede ser solamente locales para fabricar, sino entre los locales tiene que haber áreas verdes, ¿no? Para casualmente que pueda fluir el viento y casualmente combatir el óxido de carbono de los motores a combustión interna. Otra falla del mercado es la información asimétrica. ¿Qué es la información asimétrica, no? Decíamos nosotros que la competencia perfecta decía que existía información perfecta porque los consumidores sabían todo lo de los productores sabían todo lo de los consumidores. El ejemplo pues de eso, que casualmente, mayormente, el vendedor es el que no da toda la información al comprador. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene toda empresa capitalista es vender el producto. Por eso casualmente que en los últimos 100 años las empresas han incrementado sus costos de marketing, de publicidad, para hacer ver, entre comillas, las bondades del producto. Esa información asimétrica. Porque casualmente las bondades que da a conocer la empresa no son ciertas. O el producto que están vendiendo no es de la calidad, no es casualmente de las características que ponen en la caja. Jugo de durazno que no tiene nada de durazno, solamente la caja tiene un durazno, ¿no? Eh,
San Fernando vendía pues jamonada de pollo que no es de pollo. Gloria vendía leche, agua blanca como leche, ¿no? Entonces, casualmente, esa es la información que dan a los consumidores, distorsionada, que generan una serie de beneficios, porque tiene una serie de vitaminas, una serie de cosas. Eso no es tan cierto, ¿no? Le ponen una serie de vitaminas que no es necesario porque el organismo no puede absorber tanta vitamina. Pero lo es que te cobran por la cantidad y el peso de las vitaminas que están en polvo. Y entonces, lógicamente, que los productos son caros, aparentemente para sanarte y para mejorarte. Muchas veces, en vez de mejorarte, te perjudica, ¿no? Muchas vitaminas que perjudican, no mejoran a las personas, ¿no? Entonces, ese casualmente la selección adversa corresponde a los agentes económicos toman decisiones sin conocer la realidad. El riesgo moral ocurre cuando uno de los agentes tiene una mejor información, toma la decisión sabiendo que las consecuencias negativas. Por ese es el caso de lo que ha pasado con el suero. Con el suero ya se está conociendo de que los equipos del laboratorio no eran de los mejores. Tenían 10 años, tenían problemas, ¿no? No calibraban bien, ¿no? Los equipos casualmente fallaban. Entonces tenían pues más de 10 años. Y en el caso casualmente de sodio, eso pues malogra los equipos, los va oxidando. Entonces, hay que estar cambiando los equipos y los equipos tienen que ser pues de acero quirúrgico para que no se malogre. De cualquier otro metal, ojo, la sal malogra cualquier metal malogra la sal. Entonces decían que casualmente los medidores no funcionaban mal. Entonces casualmente esa es la competencia perfecta. Casualmente hemos dicho que la competencia perfecta es la competencia que tenemos en la realidad. Es la competencia que tenemos en la realidad. Esa es la competencia perfecta. El cada cual los vendedores y compradores de manera individual o colectiva tienen poder para influenciar en el precio del mercado. O sea, es por eso que hay todo un sistema de que muchos pequeños negocios ponen el mismo precio que las puestas de gran negocio. Bueno, es mayormente se ve en el caso de las Coca-Cola. Se ve, ¿no? Es escasamente. Entonces, las empresas compradoras en este mercado no actúan como precios afectantes, sino cada uno determina el precio, de acuerdo a su costo, a su margen de ganancia, ¿no? Además, ¿no? Va a haber una serie de entidades que van a actuar de esa forma, como son el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para el mercado, concentración empresarial. Estas son las varias concentraciones empresariales que la vamos a determinar acá, ¿no? Monopolio. El monopolio es la situación en la cual existe solamente una empresa. Pero no vamos a hablar de los monopolios en la época feudal, con los grandes imperios. Vamos a hablar del monopolio en la época capitalista. Paradójicamente, en la época capitalista fue el Estado el que introdujo el primer monopolio. Ojo, en la época capitalista. Con la empresa de saneamiento. La empresa de saneamiento, como ustedes saben, es la empresa de agua y desagüe, ¿no?
Porque casualmente el agua y desagüe es una cuestión básica y clave. Ojo un poco la peste que hubo y que casi diezmó a Europa, las tres cuartas partes de Europa las trajo abajo. Se dio el problema de saneamiento, pues ustedes saben de qué se dio casualmente ¿no? A los piojos que tenían las ratas. Y antes de que hubiera una empresa de saneamiento, ¿no? Los residuos de las casas los botaban en medio de la calle. Era una sequía. Todos los residuos casualmente, ¿no? Y entonces los, los tiraban pues en la sequía. Y la sequía pues era un mar de animales, ratas, cucarachas, microbios, una serie de... Y entonces así se difundió la peste. Entonces, hasta que descubrieron de que el problema del desagüe tenía que ser cubierto. Y por eso que los primeros tubos eran de acero, de fierro, fierro enlosado. Entonces tuvieron que hacer pues toda una trama de poner tubos de agua y poner tubos de desagüe. Claro, en un inicio pues hicieron pues tubos de agua y desagüe, pues de agua pues eran pilones, ¿no? De desagüe eran pues de todas maneras eran casualmente, eh, no eran a domicilio muchas veces, eran públicos, no había muchos, o se echaba pues a las tuberías de eso. Bueno, la cuestión es que poner tuberías de agua y desagüe es carísimo. Además, no se puede discriminar a nadie, ¿no? Porque casualmente tienes que poner agua y desagüe a todo el mundo, ¿no? Y el único que pudo hacer eso es el Estado. El Estado en todos los países del mundo creó la empresa de saneamiento. En todos los países del mundo creó la empresa de saneamiento de agua y desagüe, ¿no? Les creó la empresa de saneamiento y era monopólica, ¿no? Monopólica, ¿no? Paradójicamente era monopólica. Entonces, el monopolio casualmente existe cuando existe un solo productor o vendedor de un determinado producto, que no tiene sustitutos cercanos y muchos consumidores no organizados. Bueno, casualmente, ¿no? El agua y el desagüe no tiene sustituto. Imagínense ustedes, pues, que amanezca en su casa y que no exista agua ni desagüe. Cómo se lavan, cómo se bañan, cómo hacen sus necesidades, un gran problema. No hay cómo sustituirlo. Pequeñas ciudades de la sierra de otros países también, porque siempre los pueblos se hacen junto a un río, ¿no? Siempre, casi todos los pueblos se hacen junto a un río. Y entonces, cuando no había agua de desagüe, la gente tenía que irse a lavarse al río y hacer sus necesidades en el campo. Bueno, en el campo, como ustedes saben, sus necesidades biológicas las hacen en el campo. Inclusive sirve para abono, sirve como abono, ¿no? Ahí no hay problema. En el campo no hay problema. Por lo menos en el campo antiguo, ¿no? En el campo moderno ahora sí hay problemas, porque todo está computarizado y todo lo demás, pero en el campo antiguo, ¿no? En los cultivos antiguos no hay problema no hay problema del agua y del desagüe, ¿no? El agua había y el desagüe también, bueno, el desagüe era, ¿no? Se hacía en cualquier momento. Entonces, el monopolio tiene característica de es vendedor único. Ojo, significa que es ofertante único, ¿no? Hay barrera de entrada porque, ojo, todo monopolio, para hacer otro monopolio requiere mucha inversión, mucha inversión. Como le decía yo, poner la empresa de saneamiento la tuvo que hacer el Estado, porque ningún privado podía hacerlo, porque requería mucha inversión. Poner tuberías por toda la ciudad, eso después es una inversión gigantesca, ¿no? Que
tendría que ser recuperada pues en 100, 200 años, ¿no? Ahora también el monopolio tiene la capacidad de fijar el precio. Ahora, lógicamente, si el, el- la empresa de saneamiento la hace el Estado y la empresa de saneamiento tiene que ser para toda la ciudad y todas las casas, tiene que ser una tarifa que todo el mundo pueda pagar, ¿no? Aunque ahora se ha diferenciado un poco la tarifa, pero de todas maneras sigue siendo la tarifa baja en CEPAL, en CEPAL, ¿no? Porque casualmente todo el mundo tiene que pagar, todo el mundo tiene que pagar, ¿no? Entonces, ahora, puede ser naturales, ¿no? Cuando casualmente eh, se requiere, pues, ¿no? Cuando uno hace un invento, hace una canción, hace una poesía, hace un libro, ¿no? Saca una patente que te dé el Estado, que tú eres el único, eres monopolista. Si tú haces una canción, eres monopolista de esa canción, es única, ¿no? ¿No? Entonces, pues, lógicamente, tiene que dar una licencia al gobierno. Y además, el monopolio tiene que medir cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. En casualmente, el monopolio, o sea, la competencia perfecta, el monopolio, el vendedor suele casualmente sale ganando y el consumidor sale perdiendo. Ahora, estos son tipos de monopolio. ¿Cómo se comporta casualmente en la realidad? El monopolio legal, ¿no? Cuando una empresa es la única autorizada para ofrecer un producto de acuerdo con ley. Bueno, las patentes, que es cuando inventas o haces una canción, tienes que patentarla. Cuando haces una nueva comida, tienes que patentarla. No solamente para que te reconozcan a nivel nacional, sino a nivel internacional. Han visto ustedes el problema del pisco. Los chilenos se adelantaron y patentaron en el mundo el pisco como suyo. Después de años, el Perú recién se dio cuenta de que había que patentar el pisco. Y entonces hay una serie de cosas que no son nuestras porque otros países lo han patentado como suya. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, eso es básicamente las patentes y los contratos de concesión. La telefónica fue un momento monopolio. Ojo, como ustedes saben, eh, la telefónica compró a la compañía peruana de teléfonos a 2.000 millones de dólares y en 4 años ya sacó su dinero que había invertido. Ojo, el gobierno puso como precio base 200 millones. 200 millones como precio base y la compraron a 2.000 millones. Y según el gobierno no servía para nada la empresa. Pero la Telefónica casualmente en 2 años ya sacó 2.000 millones de dólares. Y además fue monopólica en celulares por 10 años. Además, aparte de que compró la compañía para el teléfono, el Estado le dio la potestad de ser monopolio en los celulares. Solamente podía tener celulares Telefónica durante 10 años. Durante 10 años no podía haber competencia, ¿no? Ahora, bueno, por la natural. Bueno, por la natural casualmente cuando solo una empresa puede ofrecer un servicio. Esto ocurre cuando casualmente hacer otra empresa el costo es muy alto, además es ineficiente, además ¿no? Además de ser ineficiente, es totalmente ilógico desde el punto de vista técnico, es antitécnico, ¿no? Es el caso de las empresas de saneamiento, que sea para, ¿no? No hay ningún lugar del mundo donde haya en una ciudad, dos empresas de saneamiento.
No hay. ¿Cuál digo? Porque es súper caro poner agua y desagüe, poner tuberías. Además es absurdo si hay una empresa, poner tubería pues al costado de la otra empresa. Sería absurdo, ¿no? Eso técnicamente es un absurdo. Se llama monopolio natural. El caso de Seapal. El caso de todas las empresas de saneamiento en el mundo es igual. Es un monopolio natural. Tipo de monopolio. Monopolio bilateral. Cuando se enfrentan dos monopolios. Un monopolio es monoxomio. O sea, uno que es monopolista en vender y otro que es monoxonista en comprar. Usualmente esto se determina, obviamente esto se da para la compra y fabricación de armamento, ¿no? Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, ¿no? Existe este monopolio bilateral, porque las empresas que producen armamento es porque se ha pedido del monopolista, o sea, el único que lo va a comprar es el Estado. El Estado es el único comprador de casualmente las armas, donde deben los países. Porque por ley tampoco lo permiten, pues, de que una empresa produzca armas para otro país, a no ser que esté, esté supervisado y casualmente sea, sea consentido y sea dado por el gobierno, ¿no? Porque en muchos países venden armamento a otros países, pero muchos de los armamentos que se dieron en un origen tienen un monopolio bilateral, o sea, solamente eran vendidos para el gobierno. O sea, los armamentos de punta, los últimos armamentos, ya sea aviones, tanques, submarinos, solamente lo pueden comprar los gobiernos. Y muchas veces los gobiernos incentivan a que desarrollen nuevos elementos como aviones, como barcos, como submarinos, para que cuando ya están desarrollados, lógicamente el único que lo compra es el gobierno. En el caso de los aviones, se compra casualmente, ¿no? Que ahora está muy conocido, el problema de los misiles, ¿no? Pero bueno. Monopolios de concentración. Hay una serie de actividades que hacen las empresas. Para todas las empresas en el mercado de competencia imperfecta se comportan como un monopolio. Se comportan como un monopolio. Ojo, repito que se comportan como un monopolio. No digo que sean un monopolio, digo que se comportan como un monopolio. Ojo, ¿no? Entonces, lógicamente, comenzamos entonces con el cártel. El cártel es cuando algunas empresas, un conjunto de empresas,
acuerdan, un conjunto de empresas de la misma rama, de la misma área, acuerdan producir determinada cantidad de producto y poner determinado precio. Así de simple, ¿no? ¿Qué competencia, qué precio, qué oferta y demanda? Nada de eso, ¿no? Cada uno conserva su autonomía, administra, fija precios y niveles de producción. Es el caso de Inca Pharma, Mi Pharma, Botica Arcángel. Pactaron precios en el 2008. Indecopi recién lo multó porque es una cuestión ilegal, pero, ¿no? Por acuerdo de precios en perjuicio del consumidor. Pero es a nivel mundial, está la OPEP, la famosa OPEP, que reúne a 8 países. Los 8 países se reúnen cada cierto tiempo para ver cuánto es lo que van a producir y cuánto es el precio que van a cobrar. Así de simple. Entonces, ¿dónde está la oferta? ¿Dónde está la demanda? ¿No? ¿Dónde está la competencia? No hay. No hay, ¿no? Acá casualmente, ¿no? La multó, pero siguen haciendo la misma, ¿cierto? Botica Felicidad, Mi Farma, Arcángel, Inca Farma, ¿no? FASA. Ahora, el más famoso en el mundo es el OPEP, ¿no? Donde 8 países acuerdan la producción de petróleo a nivel mundial. Cuántos barriles van a extraer cada día y cuánto va a ser el precio por barril, ¿no? Eso es lo que determina. Monopolio de concentración, el TRUS. El TRUS casualmente es cuando una empresa controla todo el proceso de producción de un producto, todo el proceso. Eso conlleva que en cada proceso, en cada etapa, gana. Tiene una ganancia gigantesca porque en cada etapa gana, ¿no? Entonces, el caso del Perú es casualmente Ambev, ¿no? La famosa cervecera Bacus. La famosa cervecera Bacus tiene cultivos de lúpulo, tiene cultivo de cebada, y se la vende a Bacus. El lúpulo se lo vende, el lúpulo se lo vende y gana, se vende cebada y gana. Después tiene fábrica de botellas, fabrica botellas y se la vende a Bacus. Después tiene fábrica de chapas, se la vende a Bacus. Tiene camiones que se lo alquila a Bacus para transportar a depósitos. Los depósitos los tienen los privados, que se lo alquilan a Bacus y ganan, o sea, cada etapa gana. Bueno, y la empresa pues produce la cerveza, con todos esos productos produce la cerveza y le ponen precio. Entonces, en cada etapa han ganado, tienen una ganancia gigantesca, porque en cada etapa ellos mismos se venden. Ese es el trust. El trust famoso casualmente fue en el mundo en el año 1892. Ojo. La Standard Oil, conocida por ustedes como la IPC, la International Petroleum Company, tenía todo el trust del queroseno. Estamos hablando de 1892. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el queroseno fue la base de los lamparines, de la luz, para las casas, más barato. El lamparil más barato, porque antiguamente había sido el aceite de ballena, que era carísimo.
Entonces, se, eh, entonces, ¿qué tenía la Standard? Tenía pozo de petróleo, extraía el petróleo, se lo vendía a una empresa que refinaba el petróleo. Esa que refinaba el petróleo se lo vendía a otro que lo convertía en querosene. Ojo, querosene. Entonces después eso, convertía en querosene y los transportaba en sus propias líneas férreas a grifos, que eran de ellos. O sea, le cobraban por transportar, se lo vendían a grifos que eran ellos y ellos los grifos lo vendían al consumidor. Entonces, casualmente en Estados Unidos se declaró que el TRUS era un monopolio. Y en 1894 en Estados Unidos se da la ley antitrust. La ley antitrust que no podía tener una empresa todas las etapas, que tenía que venderlas. Y cambiaron ahí vinieron los testaferros, cambiaron ¿no? De dueño de sociedad social, pero y acá en Bacus no pasaba nada, hacían eso. Y todo el mundo veía el tras, nadie decía nada, porque era una cosa ya conocida, que eso lo hacían las empresas, ¿no? Bien, ahora viene el holding. El holding casualmente es cuando una empresa, usualmente un banco, controla las actividades de otras empresas de distintos sectores, a través de adquirir las acciones. Pues Intercorp ha comprado Real Plaza, Go, OSL, Urbe, Interbank, tiene Intertítulos, tiene casualmente Papayón que tiene la patente, ¿no? Tiene casualmente Donos, tiene Incafarma, tiene Belisario, que se la compró casualmente tiene Popeyes, tiene Bembo que se la ha comprado, ¿no? Interbank, Incafarma, Universidad Tecnológica del Perú, IDAT. Y el holding casualmente nace a fines del siglo XIX. Cuando los bancos se dieron cuenta, porque recién los bancos van a tener casualmente injerencia un poco a fines del siglo XIX. Entonces los bancos llevaban las cuentas de las empresas y los bancos le prestaban a las empresas, lógicamente, ¿no? A un interés determinado. Entonces los bancos le prestaban pues, a las empresas como 100 a 10%, supongamos, de interés. Pero las empresas esos 100 los convertían en 500. Entonces tenían una ganancia de 200, 300%. Y le pagaban 10% por el préstamo. Entonces los bancos se dieron cuenta de que yo le presto 100, y ellos lo hacen producir, generan como 500, y a mí me pagan 10 de interés nada más. Ellos tienen ganancias de 200, 300, ¿no? Entonces ahí los bancos plantearon de que, entonces, ¿por qué en vez de prestar, mejor tengo empresas? Y no solamente voy a ganar el 10%, sino puedo ganar el 100%, 200%, 300%. Y de ahí nace casualmente el holding. De ahí nace el holding, entonces casualmente que, eh, por eso que todos los bancos controlan una serie de empresas. Controlan toda una serie de empresas que son muy rentables. Porque si no son rentables, a mí me la venden. Ellos controlan una serie de empresas que son muy rentables. Eso es el holding. Ese es el holding. Ahora fíjese, el grupo, Interbank, ¿no? El grupo Interbank. Ya. Ahora, los grupos económicos. El grupo Interbank ya ves, tiene Mi Farma, Interfarma, FASA, Arcángel. Controla inmobiliarias. Tiene seguros financieras. Fíjense, ¿no? El grupo Interbank.
Son grupos casualmente que controlan una serie de empresas de sectores muy diferenciados, sectores muy diferentes, tienen sectores muy diferentes. Por ejemplo, acá ponemos el ejemplo de Interbank. Seguros y financieras tiene Interligio, Financiera uno. Inmobiliarias tiene Inmobiliaria Urbi y Urbi. Hoteles tiene cadena de hoteles Casa Andina. Hoteles Casa Andina. Farmacéutico. En 2011 compra las 400 farmacias de Incafarma. Las 400 farmacias. 2018 compra la cadena de farmacias Mi Farma, Arcángel y FAS. ¿No? Tiene Cafarma, Mi Farma, BTL, la botica de Torre Limatán, porque BTL, FASA y Arcángel. Centros comerciales y tiendas. Supermercados, centros comerciales. Plaza Vea, Mi Banda, OL, Prumar, Más y Real Plaza. Cinematografía tiene cadena de Cine Planet, tiene el famoso Cine Planet. Gastronomía tiene cadena de restaurantes, China Wok, Papayón, Donos, Bembos, Don Emisario, ¿no? Ramo de lotería, tiene la Tinca, Gana Diario, tiene Gana Gol, Te Apuesto, Gana, Educación, tiene casualmente IPAE, UPEU, Unidad casualmente de Tecnológica del Perú, Innova School, se tiene colegios corporativos, universidades corporativas. Todo eso casualmente es lo que tiene una, lo que tiene casualmente el grupo. Pero vamos ahora. Competencia perfecta. Grupo económico. Este es lo que controla casualmente como un holding. Competencia perfecta. Grupo económico. El grupo económico casualmente es el grupo de empresas más importante de distintas ramas de la industria, pero están controladas bancos, seguros y empresas sobre la base de la subordinación común a un grupo determinado de grandes capitalistas. A un grupo. El grupo Gloria, el grupo Bon, el grupo Romero, el grupo Bresi. Brecas y no, Bresi es. El grupo Romero, ¿no? El grupo Romero que tiene 48 tipos de empresas diferentes. Tiene cultivo de caña de azúcar, limón, algodón. Tiene casualmente, ¿no? Eh, tiene cultivo casualmente de piña. Tiene cultivo de algodón y tiene casualmente fábrica de hilados, hace telas, controla el puerto de Salaberry, ¿no? Tiene casualmente fábrica de pescado, de cocer de pescado. Tiene casualmente de trading. Tiene casualmente el banco. Tiene el licor, que es la más grande empresa industrial alimenticia. Tiene Primax, que la ha vendido, que eran grifos, ¿no? Cañabara tiene caña casualmente de azúcar, tiene casualmente, ¿no? Ranza, que es grupo casualmente de almacenes, ¿no? Y bueno, tiene también, tiene también empresa de transporte de carga aérea. Bueno, por decir algo, ¿no? Controla todo eso. Son grupos económicos que controlan todo eso. Bien. Fíjense ya, los grupos económicos que tiene el Perú. Rodríguez Pastor, Intercor, por eso le decía, ¿no? Tiene 108 empresas, arranca en el año 21, ¿no?
10.000 millones de dólares, ¿no? El peruano, ¿no? El otro peruano que es Alicor, Grupo Romero, tiene 80 empresas. Y cree Romero tiene 61 empresas, es lo que tiene más. Tiene 141 empresas, Romero, con 10.000, casualmente más de 11.000. El Grupo Romero tiene casualmente Alicor, Romero, Credicor, Romero, ¿no? Tiene, lógicamente, 141 empresas. Después, ¿qué otro más? Breca, Brescia, 70 empresas que mayormente tienen hoteles y minas. Nada más que hoteles y minas. Brescia. ¿Quién más? Gloria Rodríguez, eh, el Grupo Rodríguez. Tiene 59 empresas. Después viene ya los chiquitos, el Grupo Pacasmayo, Hochin, tiene 33 empresas. Buenaventura tiene 20 empresas. 20 empresas. Esas son las más chiquitas. Ya. Esas son casualmente las empresas. Monopolio de concentración, John Bencho. Casualmente. Los John Bencho casualmente son cuando dos empresas se juntan para llevar a cabo un proyecto determinado. Para llevar a cabo un proyecto determinado. Es el caso de Odebrecht con Graña y Montero. Porque inclusive en los requisitos que hace el Perú, se exige de que cuando una empresa, por ejemplo, para hacer carretera, ¿no? Y se hace casualmente concursos internacionales, se exige que participe una empresa nacional. Entonces, lo que le está diciendo es que tiene que hacer un joint venture. En este caso, como ustedes saben, Mercosur, y todo esto nace por el Mercosur, ¿no? Porque el Mercosur fue el único sistema de integración que funcionó a fin del siglo pasado, que funcionó. Y una de las cosas, lógicamente, el modelo de integración es el modelo europeo. Europa está integrado pues, desde el punto de vista económico, político, social, pero también está integrado desde el punto de vista físico y energético. O sea, Europa, todos los países que están integrados están pues conectados con carreteras, ferrocarriles, inclusive están interconectados sus sistemas eléctricos, su sistema de gas, su sistema de petróleo. O sea, todo eso está interconectado. Entonces, Mercosur precisamente vio de que los países de Sudamérica no tenían integración ni siquiera física. ¿Eso qué significa? Que no había carretera pues entre los países, porque Mercosur, que era Brasil y Argentina, Uruguay y Paraguay, también quería incorporar lógicamente a Chile, a Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, se quería a todos los países de Sudamérica. Y entonces, lógicamente, lo primero que quería hacer era la integración física, carreteras. Por eso, pues, viene Odebrecht. Odebrecht ya estaba del año 85, entonces se hace el concurso público para hacer las carreteras a Brasil. Nuestro vecino que teníamos 200 años y no teníamos una carretera a Brasil. Brasil hizo dos carreteras al Perú en los años 60, 70, hizo dos carreteras. Una que llegaba hasta Madre de Dios y creó casualmente, ¿no? Eh, ciudades, tanto en Madre de Dios
y en el norte, ¿no? Y nosotros no teníamos carretera. Y entonces casualmente los gobiernos, con la cuestión del Mercosur, querían hacer casualmente la integración física, ¿no? Entonces, por carretera. Y entonces hicieron el concurso internacional, pero en las bases ponían de que tenía que participar también una empresa de construcción nacional. En otras palabras, le estaban diciendo que tuvieran que hacer un joint venture. Entonces, Odebrecht se hizo el contrato con Graña y Montero, que ahora cambió el nombre, porque son unas artes corruptos. Pero lo que voy a para explicarles cómo se forman los joint ventures. Entonces, hicieron las carreteras y entonces eh, hicieron el contrato Odebrecht y Graña y Montero. Y cuando se hiciera la carretera y se acababa la carretera, después ya pues se acababa el contrato. Eso es un famoso joint venture, ¿no? Y los dos, como ustedes saben, están enjuiciados. Graña y Montero ha tenido que cambiar de nombre, ya no se llama Graña y Montero, porque casualmente entró en corrupción con Odebrecht, ¿no? Le pagó a los presidentes, coimió a los presidentes y todo lo demás que ustedes ya saben. Ya, entonces ahora, monopolio de concentración, fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión casualmente es cuando, ¿no? Dos o más empresas se juntan para formar una más grande. Dos pequeñas se juntan o dos medianas se juntan para formar una más grande, ¿no? Por cuestiones de escala, por mayor de oferta y todo lo demás. Pero es una forma de fusión, ¿no? Intercorp compró el 100% de las acciones de Seguro Sura y Sura Empresas, pero como hemos visto, Intercorp compró pues todo Inca Pharma, compró casualmente para hacer más grande todas las boticas, ¿no? Las paran absorbiendo. Y ese es un método de absorción, casualmente, ¿no? Ahora, ese es un método de fusión. Hay dos tipos de fusión, ¿no? Acá está, no, dos tipos de fusión. Una, casualmente, cuando se juntan varias pequeñas o medianas empresas para hacer una más grande, o cuando una grande absorbe a otra pequeña. En este caso, casualmente, Intercorp compró el 100%, pues la absorbió totalmente, ¿no? Pues su patrimonio formó una sociedad con la misma propiedad, entonces la compró el 100%. El 100% compró, de tal manera hay que la asoció totalmente, ¿no? Esos son los sistemas. Cuando se juntan dos o más empresas para formar una más grande, o cuando la grande se absorbe a la chica. Cuando la grande absorbe a la chica. Ahora, competencia perfecta, igualdad de la oferta, oligopolio. ¿Cuándo es un oligopolio? Oligopolio, como su nombre lo indica, desde el punto de vista, ¿no? El origen de la palabra griega, oligopolio significa pocas empresas o pocos elementos, oli poco. Entonces, este tipo de mercados existen pocas empresas que producen más del 80%. O sea, tres o cuatro empresas que pueden producir más del 80% de un producto, ¿cierto? Y lógicamente que si dos o tres empresas producen más del 80% del producto, van a influir en el precio y en el volumen. Es el caso, pues, el caso más palmario es el de las AFP, ¿no? Que cuatro empresas producen el 100%, ¿no? O sea, concentran el 100%, ¿no? Eh, la telefonía móvil, que también, bueno, ya son cuatro empresas que producen más del 80%. Pero el caso de las aves es casualmente, ¿no? Eh, San Fernando, Redondo y el Tumi, que son las más grandes avícolas
que producen aves y animales. San Fernando pues produce casi el 50% del sol, el 50% y el 50% de las aves. Los pavos que hemos comido en Navidad, de cada 10 pavos, 6 son de San Fernando, ¿no? Y, ojo, y produce y vende 1 millón, 2 millones de pavos, ¿ah? En, en Navidad. Y todo lo que queda, lógicamente, lo vende a pedazos como pavita, ¿no? Pues no tiene pierde de San Fernando. Pero ellos son pues un- un oligopolio. Ahora, los oligopolios, lógicamente, coluden entre sí. ¿Qué significa coludir? Ponerse de acuerdo. Porque si tuvieran que competir, tendrían que bajar de precio y bajarían sus ganancias. Ellos no quieren ni bajar de precio, ni bajar sus ganancias. Entonces coluden, se ponen de acuerdo. Todos casi cobran lo mismo, las AFP casi cobran lo mismo, los celulares casi cobran lo mismo, pequeña diferencia, pero es casi lo mismo, ¿no? Eh, Hacen ver pues de que hay diferencias, pero diferencia no tiene nada, ¿no? Cobran lo mismo y entonces lógicamente ese es el oligopolio. Los oligopolios que son casualmente controlan más del 80% de la producción, ¿no? Ahora, este es el caso de Castilla y Gatica. Competencia perfecta, pero la oferta. Competencia monopolística. ¿Qué es la competencia monopolística? La competencia monopolística es casualmente cuando, ¿no? La competencia tiene rasgos de competencia perfecta y de monopolio. ¿Cuáles son los rasgos de competencia perfecta? Los rasgos de competencia perfecta casualmente son, ¿no?, el gran número de compradores y vendedores. Panadería, ¿no? Eh, Zapaterías, ¿no? Venta de ropa. Y entonces hay pues, hay muchos productores, ¿no? Gran número de compradores, lógicamente, vendedores. El producto es diferenciado o no homogéneo, lógicamente, ¿no? Las panaderías hacen sus panes especiales, ¿no? Los grifos también venden sus grifos, sus gasolinas especiales, o casualmente las cuestiones de eventos de zapatos, pues hacen zapatos diferentes. Lo que tienen de común es casualmente el valor de uso, o sea, la utilidad que le dan al producto, ¿cierto? El pan sirve, ya sabemos, pues, que para alimentarse, los zapatos para calzar y caminar, pero las zapatillas, por ejemplo, ¿no? Las zapaterías, la fabricación de zapatos y zapatillas pues son diferentes, pero tienen el mismo uso, ¿no? Es igual que las librerías o casi la gran mayoría de rubros de ventas son de competencia monopolística, porque son muchas, cada una es particular, cada uno se comporta como un monopolio. ¿Por qué? Porque hacen sus productos en forma individuales, ¿no? Y tienen el mismo valor de uso, pero son diferenciados. Tipo la ropa, pues, ¿no? Tipo las zapatillas, la ropa que sirven para lo mismo, o el caso, pues, los muebles, ¿no? Las mesas, las sillas, sirven para lo mismo, pues son diferentes modelos, diferentes formas, pues no son iguales. Hay muchas. Es igual que la, la, los mismos ventas de pollos o de, ¿no?, las pollerías, con la venta de pollería, de pizzerías, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas, pollerías que hay muchas, cevicherías que hay muchas, pero cada uno tiene sus particularidades. Realmente cada una tiene la misma utilidad, ¿no? De ser un alimento. O las peluquerías, panaderías, entidades financieras, ¿no?
pero cumplen la misma función de uso, pero tienen eh, diferentes características, ¿no? Ese casualmente le llama la competencia monopolística. Las claves de las preguntas de la semana son casualmente 1D, 2A, 3C, 4A, 5C, 6B, 7B, 8D, 9D, 10C. Vamos a tomar casi no hay personas. Entonces, esas son las claves de la semana. Las claves de la semana entonces son lo que hemos dicho, el 1D, el 2A, 3C, 4A, 5C, 6B, 7B, 8D, 9D y 10E. 10E, ¿no? Eso es. Ahí pueden ver algunos videos para ampliar sus conocimientos. Estos videos casualmente pueden verlos, ¿no? Están en YouTube, están en, ¿no? Entonces, ya nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora y a la misma. Déjeme ver esto. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Y el otro es ya feriado. Si el otro jueves es feriado, no sé cuándo será, seguro el sábado 3, imagino, o el sábado 26.
Pues sábado 3, ¿no? Bueno, nos vemos entonces, salimos. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Nos vemos.